Bueno, ustedes han visto la anatomía y la histología del páncreas y hoy vamos a hablar de la fisiología pancreática. Recordemos que el páncreas está formado en una glándula, son dos glándulas, una glándula de secreción interna compuesta por los islotes de Langerhans, que ustedes saben secretan hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina y el péptido PP, y eso lo hemos visto en el primer cuatrimestre, y por los acinos pancreáticos que son responsables de la secreción exócrina. Secreción que es trasladada por una serie de conductos hacia la segunda porción del duodeno, donde es volcada a través de la ampolla de Vater o la carúncula menor, que en él desemboca el conducto accesorio de Santorini. Esta secreción aumenta mucho cuando empieza a llegar el alimento al duodeno. ¿Qué contiene? ¿Cuál es la composición de la secreción pancreática? La secreción pancreática está compuesta por una cantidad de enzimas, una cantidad importante de enzimas que actúan sobre sustratos de distintas características químicas, tanto características, hidratos de carbono, grasas, proteínas, ácidos nucleicos. Y esta secreción enzimática es muy abundante cuando llega el alimento. Es la que se origina a nivel de los acinos pancreáticos, pero también tiene una secreción acuosa alcalina que constituye el 90%, que también aumenta con la llegada de los alimentos, pero tiene una secreción basal más o menos importante. El volumen total de la secreción pancreática es de alrededor de 1.200 a 1.500 mililitros en 24 horas. Y es sumamente alcalina, fíjense que el pH está entre 7,8 y 8,2. Y esta alcalinidad es muy importante para neutralizar el quimoácido que llega del estómago. El quimo del estómago no corresponde al pH del ácido clorhídrico en sí, sino que ese pH aumenta un poco, alrededor de 4 o de 5, porque se mezcla con los alimentos. No obstante, es suficiente ese pH de 5 o de 4 para lesionar la mucosa del intestino delgado si no tuviera la intervención de la secreción pancreática. Recuerden que la mucosa es simplemente un epitelio simple cúbico, un epitelio cúbico simple. Ya empieza mi voz a patinar. Muy bien. Entonces, en esta estructura histológica tenemos los acinos pancreáticos y las células centroacinosas que darán origen a los conductos. Esta es la porción exócrina. Las células acinares son células típicas secretoras de proteínas con un montón de gránulos de secreción, y las células centroacinares que tienen una tipología diferente que ustedes ya han visto. Tienen los conductos intercalares que salen de los acinos y los conductos intralobulillares que se conforman por la unión de los intercalares. Finalmente, en el conducto de Wilson y en el conducto de Santorini es volcada la secreción a nivel de la segunda porción del duodeno. Vamos a hablar un poco de la secreción alcalina. Esta secreción alcalina tiene este pH por la gran cantidad de bicarbonato. Y el bicarbonato se secreta a nivel de las células centroacinares junto con cloro, junto con sodio y junto con potasio.
secreción, a medida que se va alejando del acino, se va modificando. Es decir, en los intercalares no, pero en los intralobulillares y en los conductos principales hay una modificación de esta secreción, aumentando mucho el bicarbonato y disminuyendo el cloro. Veamos qué pasa en las células que, vamos a poner el puntero láser, en las células de los conductos donde se modifica la secreción. En estas células existe una enzima que es la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica, saben que tiene la capacidad de formar bicarbonato, primero ácido carbónico y luego bicarbonato. Entonces, con el dióxido de carbono que puede provenir del capilar o del mismo metabolismo de la célula, y junto con agua forma ácido carbónico que se disocia en bicarbonato e hidrogenio. El bicarbonato es excretado a la luz tubular por una bomba que lo intercambia con cloro. Es decir, sale bicarbonato e ingresa cloro a la célula. Por otro lado, el hidrogenio formado es intercambiado a nivel de la célula por un contratransportador que ingresa sodio a la célula. Ingresa sodio. Y también por un contratransportador que ingresa potasio a la célula. Bien. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio es expulsado de la célula por una bomba de sodio-potasio, que también se encuentra en la luz. Acá solamente lo han puesto en la membrana basal, pero también se encuentra en la luz, y sale de la célula para equilibrar las cargas eléctricas del bicarbonato. Y también por el espacio que hay entre las dos células, sale el sodio por difusión hacia la luz del canalículo. De esta manera se forma bicarbonato de sodio en la luz de los conductos. Ahora veamos esto con el cloro. El cloro que ingresó, sale de la célula nuevamente por un canal que tiene este nombre, que es el canal, esta es la sigla en inglés, es un canal que, ahora no me acuerdo, canal tipo receptor del cloro, que es lo que está ausente en una enfermedad que es la fibrosis quística. En la fibrosis quística hay una mutación a nivel del gen y entonces esta proteína canal no se sintetiza. Y esto es lo que produce que la secreción sea anormal a nivel de los bronquios y a nivel de los conductos pancreáticos y de otros conductos secretores de las glándulas salivales. Y entonces, al no haber cloro, no puede haber sodio, no puede haber agua, la secreción es muy espesa y produce una obstrucción de los conductos que altera el normal funcionamiento a nivel especial a nivel alimentario, incorporándoles las enzimas pancreáticas para poder digerir los alimentos, que lo incorporan a través de una medicación, que es lo que está discutiéndose, porque es una medicación que sale miles de dólares, no sale miles de pesos, sino miles de dólares. Bien, entonces, ¿qué es lo que debe quedar claro acá?
que a medida que la secreción pancreática alcalina atraviesa los conductos, hay un intercambio entre el bicarbonato y el cloro. El bicarbonato es expulsado a la luz intercambiándolo con cloro, un contratransportador transporte secundario. Y hay una difusión de sodio y de agua a la luz del lumen, como también un transporte activo de sodio por la bomba de sodio y potasio a la luz. En consecuencia, la excreción alcalina tiene un 90% de agua y es rica en bicarbonato y en sodio. En este gráfico ven, a medida que va la excreción del páncreas pasando por los conductos, aumenta el bicarbonato, disminuye el cloro y el sodio se mantiene, al igual que el potasio, en los niveles estables. El intercambio es a nivel del cloro y del sodio. Y acá vemos el acino, las células acinosas, las centroacinosas y los conductos intercalares y los conductos interlobulares y los conductos principales. Acá tenemos en miliequivalentes la cantidad de bicarbonato y en miliequivalentes la cantidad de cloro. Y acá tenemos la secreción. Entonces, las células centroacinares van a secretar sodio, potasio, cloro, bicarbonato y agua en una secreción espontánea y también estimulada por la secretina. A nivel de los conductos intralobulares, también hay una secreción estimulada por la secretina de sodio, potasio, bicarbonato, cloro y agua. Pero a nivel de los conductos extralobulares hay un intercambio de bicarbonato con el cloro muy marcado, y este intercambio tiene que ver también la secretina. Fíjense, en el bicarbonato, los miliequivalentes a nivel de los intercalares, a nivel de los intralobulares, se mantiene, pero ya a nivel de los extralobulares aumenta a más del doble, mientras disminuye a menos de la mitad el cloro. ¿Para qué esta secreción alcalina? Porque cuando se combina el ácido clorhídrico con el bicarbonato de sodio, el cloro forma una sal con el sodio, cloruro de sodio, y el bicarbonato con el hidrógeno forma ácido carbónico que fácilmente se disocia en dióxido de carbono y agua. Y ustedes hagan el siguiente experimento. Pongan en un vasito chiquito, no tienen tubo de ensayo, esto lo hacemos en clase, pongan un poco de vinagre y agréguenle una pizquita de bicarbonato de sodio. Y ustedes van a ver que inmediatamente hace espuma porque es el gas, el dióxido de carbono, y que va a quedar un volumen mayor de agua y un gusto salado. O sea, pierde el gusto ácido del vinagre y queda un gusto salado. Vamos a la secreción enzimática. El páncreas secreta enzimas que actúan sobre el almidón, enzimas que actúan sobre los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Hay enzimas que actúan sobre las proteínas y péptidos y hay enzimas que actúan sobre los ácidos nucleicos, ¿sí? Sobre todo el espectro
químico que contienen los alimentos menos la fibra dietaria. Ahora, estas enzimas, como las que actúan sobre las proteínas y las que actúan sobre los fosfolípidos, si son secretadas de manera activa, dañarían la misma célula que la secreta, porque la membrana plasmática está compuesta por proteínas y está compuesta por fosfolípidos. Por lo tanto, la secreción de estas enzimas se hace en forma de zimógenos, es decir, en forma de proenzima. Y tenemos la secreción, que es otra secreción que es como enzima activa. La que secreta como enzimas activas son la amilasa, la lipasa, la esterasa, la colesterasa, la ribonucleasa, la desoxirribonucleasa y la leucoaminopeptidasa. Y como proenzima tenemos la que actúa sobre los fosfolípidos, la profosfolipasa A y B, el tripsinógeno, el quimiotricinógeno, la proelastasa y la carboxipeptidasa A y B. Estas proenzimas van a ser activadas primero a través de la enteroquinasa y a su vez luego la tripsina va a activar las otras enzimas. Ahora lo vamos a ver. La amilasa va a actuar sobre el almidón, va a digerir, es una endoamilasa porque va a actuar sobre las uniones alfa 1,4, dejando maltosa, trimaltosa, dejando glucosa libre y dejando destrina, es decir, las uniones de las ramificaciones del almidón, que son las alfa 1,6. Las enzimas que van a actuar sobre los lípidos, sobre los triglicéridos, va a actuar la lipasa. La lipasa actúa sobre las uniones 1 y 3 de los ácidos grasos con el glicerol, excindiendo y dejando monoglicéridos. Los monoglicéridos también enseguida se transforman en una unión 1 o 3 con el glicerol y termina de ser digerido. La lipasa no puede ser activada a nivel del intestino delgado si no tiene la presencia de bilis, que tiene una colipasa y que la activa. Y la bilis también es muy importante en la digestión de los triglicéridos y de los otros lípidos, porque estas enzimas tienen acción reversible, así como la lipasa puede producir una hidrólisis a nivel de los triglicéridos, también puede sintetizar triglicéridos. Los ácidos biliares lo que hacen es formar una emulsión rodeando los ácidos grasos de tal manera de que impiden que se vuelva a acoplar el ácido graso al glicerol por acción de la misma lipasa. La fosfolipasa A y B se secreta como profosfolipasa y es activada a nivel del duodeno y actúa sobre los ésteres de fosfolípidos, dejando fosfolípidos libres y ácidos grasos. La esterasa también sobre ésteres de otros lípidos, como pueden ser las vitaminas liposolubles. Y la colesterasa sobre los ésteres de colesterol. Todo deja colesterol libre, vitaminas liposolubles libres o fosfolípidos libres. Todas estas enzimas, salvo el almidón que puede actuar en un pH más bajo, pero actúan sobre un pH que es o neutro o ligeramente alcalino. Las enzimas que actúan sobre los nucleótidos son la desoxirribonucleasa sobre el ADN y la ribonucleasa sobre el ARN, dejando los nucleótidos libres. Rompe las uniones entre los nucleótidos y después
se separa el glúcido, la ribosa del nucleótido y queda el nucleótido sin el azúcar. Bien. Todas estas enzimas que se secretan, la fosfolipasa como profosfolipasa, la tripsina, el quimiotripsinógeno, proelastasa, la carboxipeptidasa, todo esto son activados a nivel del duodeno. Acá tenemos el conducto pancreático, vuelca su secreción en la luz del intestino delgado, y el tripsinógeno va a ser activado por una enzima que está en las microvellosidades del epitelio del duodeno. Esta enzima se llama enteroquinasa. Está en inglés esta diapositiva, enteroquinasa, y que se encuentra en el borde en cepillo. El tripsinógeno es la tripsina unida a un inhibidor de la tripsina, y de esta manera no se activa. Lo que hace la enteroquinasa es separar el inhibidor de la tripsina, dejar la tripsina libre, que es la forma activa, y la tripsina es la que va a actuar sobre todas las otras proenzimas activándola. No la enteroquinasa. La enteroquinasa solamente va a actuar sobre el tripsinógeno. Fíjense, el 80% de la secreción enzimática está constituida por enzimas que van a actuar sobre las proteínas y los polipéptidos. Solamente el 20% está sobre las otras enzimas, como puede ser la lipasa, la amilasa, las otras enzimas lipolíticas, y las que actúan sobre los ácidos nucleicos. El mismo esquema. Bien, ¿cuáles son las enzimas proteolíticas? La tripsina, quimiotripsina, elastasa, colagenasa, carboxipeptidasa A y B, y la leucoaminopeptidasa. Ustedes ven, son en total 6, si no me equivoco, que actúan solamente en las proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína tiene una estructura muy compleja y necesita ser atacada, hidrolizada varias secciones para poder tener su digestión completa. Fíjense, si ustedes recuerdan, ya la digestión de las proteínas comienzan en el estómago por acción de la pepsina, que es una enzima muy potente, y es desnaturalizada la proteína por acción del ácido clorhídrico. Se completa la digestión a nivel del intestino delgado por las enzimas pancreáticas y también por las enzimas intestinales, como vamos a ver. Tripsina, quimiotripsina, elastasa y colagenasa son endopeptidasas. ¿Qué significa endopeptidasas? Que actúan en las uniones internas de las cadenas polipeptídicas. La tripsina sobre los aminoácidos básicos, aromáticos, la quimiotripsina, alifáticos, la elastasa, y la colagenasa completa la acción de la elastasa. En los extremos de carboxilos, o sea, en los extremos de carbono, va a actuar la carboxipeptidasa.
y en los extremos de nitrógeno va a actuar la leucoaminopeptidasa. De esta manera se va produciendo aminoácidos libres y oligopéptidos de hasta 4 péptidos, 3 péptidos, que son los que pueden ser absorbidos a nivel del intestino. Este es un esquemita, vemos las moléculas que pueden ser absorbidas a nivel del intestino, que son las moléculas de glucosa, de fructosa, de galactosa, los aminoácidos y los ácidos grasos con el glicerol. Y nosotros los ingerimos en forma de almidón, en forma de proteínas o en forma de triglicéridos. Y a nivel de la secreción biliar y la secreción pancreática, se completa la digestión para luego ser absorbido. Un esquemita muy, muy sencillo. ¿Cómo se regula la secreción pancreática? Como en todas las funciones del tubo digestivo, hay una regulación a nivel neuronal, una regulación nerviosa y una regulación hormonal o humoral. La regulación nerviosa está dada fundamentalmente por acción del parasimpático a través del vago y a través de las neuronas parasimpáticas de los plexos submucosos y muscular. Y en los periodos interdigestivos donde no hay una activación del vago importante, el simpático estimula la secreción alcalina para neutralizar un poco el pH ácido que proviene del estómago. Una aclaración. En los periodos interdigestivos, ustedes recuerden que hay contracciones que evacúan el estómago, no es que está el estómago totalmente, y eso es lo que hemos llamado el sistema motor migratorio. Por lo tanto, restos de alimentos, es un movimiento de limpieza, restos de alimentos con restos de ácido clorhídrico son evacuados, por eso necesitamos seguir con la secreción alcalina, no enzimática, porque no es alto el volumen de la secreción de alimentos. Y a nivel humoral, fundamentalmente por la secretina y la colecistoquinina. Hay 3 fases, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase duodenal o intestinal. La fase cefálica es cuando nosotros masticamos, el sentido del gusto, cuando pensamos, cuando vemos los alimentos y empieza esa secreción salival. ¿Por qué esta fase cefálica si todavía el alimento no llega a nivel del duodeno, que es cuando tiene que hacerse, para ir preparando el páncreas y la secreción pancreática para cuando llegue el alimento? Esta secreción cefálica está dada por una estimulación del vago sobre los acinos pancreáticos y sobre los conductos pancreáticos. Fíjense, una estimulación acinar y una estimulación a nivel de los conductos ductual. ¿Por qué? Porque el gusto, la masticación, la presencia del alimento, incluso hasta la vista, estimula el centro vagal que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, lo que llamamos centro vagal a nivel del núcleo solitario. Y la estimulación de este centro hace que por vía vagal llegue al estómago, como vimos en la clase anterior, y también llegue a nivel del páncreas, estimulando la secreción enzimática y la secreción alcalina a nivel de los conductos. Cuando el alimento llega al estómago, recuerden que este alimento estira
produce una distensión de las paredes gástricas. La distensión de las paredes gástricas, acá lo vemos, estimula los receptores de los plexos intramurales de la pared gástrica, que a su vez estimulan al nervio vago, llega al centro vagal y la eferencia va no solamente al estómago, sino también va al páncreas, estimulando los acinos y los conductos. Pero cuando el alimento proteico llega al estómago, recuerden que se estimula la secreción de una hormona que es la gastrina. Y la gastrina también va a estimular la secreción pancreática. Resumiendo, en la fase cefálica el estímulo es puramente nervioso a través del vago. Y en la fase gástrica el estímulo para la secreción pancreática es nervioso a través del vago y humoral por la gastrina. La gastrina no tiene un efecto muy potente, pero estimula también la secreción pancreática. Finalmente, a nivel duodenal también tenemos un estímulo vagal y un estímulo hormonal. Vamos por el vagal. La llegada del alimento a nivel del duodeno estimula los receptores del plexo submucoso y estimula los receptores de la pared muscular por la distensión. Esto va por vía vagal al centro vagal vulvar y la respuesta eferente es estimular la secreción tanto de los acinos como de los conductos. Pero también, acá vemos, la presencia de ácidos grasos y del producto de la digestión de la proteína estimula las células que secretan colecistoquinina. La colecistoquinina tiene una acción directa sobre la secreción pancreática, estimulando la secreción acinar, pero también actúa sobre el vago, estimulando la secreción, la respuesta vagal. Y por otro lado, la presencia de hidrogeniones actúa sobre las células S del duodeno y la secretina va a estimular la secreción alcalina del páncreas. Y entonces esto que está en castellano, vemos que en la fase cefálica la masticación, la vista, el olfato, el gusto va a estimular el centro vagal, va a estimular el centro vagal y el vago va a actuar sobre la secreción pancreática. Acá, esto es muy interesante porque este vago también va a estimular los nervios simpáticos para estimular también la secreción acuosa alcalina. En la fase gástrica, la distensión de la pared y la secreción de gastrina también van a estimular. El perro está ladrando, perdón, vamos a esperar que deje de ladrar. Van a estimular la secreción del pancreática, sobre todo la secreción enzimática y también un poco a nivel de la secreción de conductos. Y en el duodeno, por eso le ponen distensión intestinal alta, el pH ácido, la presencia de ácidos grasos, de péptidos, va a estimular la secreción de secretina y colecistoquinina en el páncreas. Esto lo vamos a dejar de lado.
Este es un cuadrito que muestra a nivel basal, cuando no hay estimulación cefálica, ni gástrica, ni intestinal, el volumen de bicarbonato, el volumen total, las enzimas y qué es lo que regula. A nivel basal, del volumen total, un 2 o 3% corresponde a bicarbonato, a nivel basal, del volumen total de 1500 es una secreción que corresponde al 2 o 3%. ¿Estamos? De los 1200 a 1500 mililitros en 24 horas, con una secreción alta en bicarbonato. Solamente hay un 10 o un 15% de enzimas del total de la secreción enzimática. Hay muy poca y la regulación es desconocida. En la fase cefálica del volumen total puede corresponder al 10 o 15%, del volumen de enzimas el 25%, y lo estimula la acetilcolina. La atropina es un medicamento que bloquea la acetilcolina y por eso ya acá está puesto. En la fase gástrica, que es la presencia de los alimentos a nivel del estómago, es responsable del 10 o el 15% del volumen total de secreción pancreática y del 25% de la secreción enzimática, y es estimulado por el vago y la gastrina. Y a nivel intestinal, que la presencia del quimoácido con restos de digestión proteica, lípidos y hidrogeniones es responsable del casi el 80% del volumen total y del 50% de enzimas. El quimoácido libera secretina, los productos de la secreción proteica libera colecitoquinina, y también hay una estimulación del vago por acción de los plexos mioentéricos y submucosos ante la llegada de estos productos digestivos y el estiramiento de la pared del duodeno. Y acá tenemos el control hormonal, está en inglés, perdón, es el ácido a nivel de la luz del duodeno, aumenta la secreción de secretina, la secretina es transportada en sangre, llega al páncreas, estimula la secreción de bicarbonato de sodio y agua, que es volcada a la luz duodenal, y esto neutraliza los ácidos, un mecanismo de retroalimentación negativa. La presencia de grasas y de proteína en la luz del duodenal aumenta la secreción de colecistoquinina, pasa a sangre y estimula la secreción de enzimas a nivel del ácido pancreático. El aumento de la secreción de enzimas a nivel de la luz duodenal digieren las grasas y la proteína, un mecanismo de retroalimentación negativa. Bien. Voy a poner la diapositiva completa. Ahí está. Esta es una célula acinar que tiene un receptor para la colecistoquinina, y la colecistoquinina en la unión del receptor es potenciada por la presencia de dos de dos hormonas, fundamentalmente la secretina, pero también el péptido vasoinhibidor. Potencia la acción. Y además, en esta célula acinosa, tiene receptores para la histamina, diferente a los receptores que tenían la célula de la gastrina. Estos son de histamina, receptores tipo 3 para la histamina H3, y el óxido nítrico, un gas que se secreta a nivel de las células endoteliales,
también estimulan la secreción de las células de las células de los acinares. Y a nivel de los conductos, este es otro ejemplo, pero me interesa a nivel de los conductos, hay receptores para la secretina y hay receptores para la acetilcolina. Los M3 son receptores para la acetilcolina. Y nosotros vemos acá cómo la secretina estimula la secreción de bicarbonato secretina y acetilcolina. Y inhiben la secreción tanto a nivel acinar como a nivel de los conductos, la somatostatina y el péptido II. El péptido I. Estas son las células acinares que tienen receptores para la colecistoquinina y tienen receptores para la acetilcolina. También la gastrina, que actúa sobre los receptores para la colecistoquinina. Si ustedes se acuerdan, la gastrina y la colecistoquinina pertenecían al mismo grupo. ¿Por qué? Porque la gastrina y la colecistoquinina tienen los 5 aminoácidos terminales iguales. Entonces, esto le permite a la gastrina actuar sobre los receptores de colecistoquinina. Y si ustedes se acuerdan, la secretina es de la misma familia que el péptido vasoinhibidor. Por eso, el péptido vasoinhibidor también puede actuar potenciando la colecistoquinina. Bueno, acá les ponen cuál es la fase cefálica y gástrica, que es fundamentalmente a través de la gastrina y de la acetilcolina, y acá la fase intestinal, que es a través de la colecistoquinina, a través de la acetilcolina y la secretina. Con esto no terminamos. Hacemos un descansito de 5 minutos y damos la próxima clase. Estoy abierta a las preguntas. Ahí está, vuelvo acá. Estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Vamos a ver. Mezclar vinagre, una proenzima es una enzima inactiva. Sí. En realidad es una proteína. Las enzimas son proteínas. Una proteína que cuando otra enzima rompe parte de la molécula, queda la zona hidrolítica expuesta y puede actuar. Bueno, no sé si hay otra pregunta.